Hola amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos al canal de Paranormal Storytime. Sean bienvenidos a un nuevo video en donde relataré una historia de terror bastante espeluznante. Antes de empezar con este video amigos, por favor les invito a que se suscriban a mi canal, apoyen con un like y pues, sin más preámbulos, comencemos con este video. Esto le pasó hace un tiempo, 4 años, a lo mucho. Gibran es oriundo del Estado de México. Sus padres, obviamente, son oriundos de Hidalgo. Gibran se dedicaba al mantenimiento y arreglo de computadoras, CPUs, laptops, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que los padres de Gibran estaban muy ocupados para atender y visitar a sus padres. Los abuelos de Gibran vivían en un lugar remoto, casi desolado. Obviamente sí, ¿por qué no? En un rancho. A 20 kilómetros de distancia había un inmobiliario abandonado. Casi nadie pisaba ese lugar porque ese lugar deslumbraba un terror inminente. Cuando Gibran era chico, era un niño, sus abuelos le contaron que en ese inmobiliario era una institución en donde chicos y chicas estudiaban y vivían ahí. Sí, un internado. En ese internado hubo un incidente terrible, un incendio que acabó lamentablemente con 2.500 estudiantes. Es que ese lugar era inmenso. Siempre que Gibran iba a visitar a sus abuelos, siempre quería o tenía esa curiosidad de adentrarse a ese lugar. Pero jamás se atrevía porque le daba una sensación de miedo. Un lugar que estuvo abandonado un largo tiempo. Ese lugar se estaba desmoronando, se estaba cayendo, vigas, paredes.
Era un fin de semana en la cual Gibran siempre iba a visitar y ayudar a sus abuelos. Como ya estaban grandes, necesitaban ayuda de su nieto. Era un sábado. Para llegar a casa de sus abuelos, él tenía que irse temprano. Dejaba de trabajar el viernes y volvía a abrir en los lunes. Algunas veces y rara vez abría domingos. Gibran ya se estaba preparando para ir a casa de sus abuelos. Se iba en camión, obviamente. Se trasladaba. Estando él en camino para llegar a casa de sus abuelos, él vio otra vez ese inmobiliario. Y pensando él, esta vez sí voy a lograr adentrarme a ese lugar. Como a 15 kilómetros de distancia vivía un amigo de él y obviamente se comunicaban cuando ellos podían, porque claro, Gibran estaba trabajando y su amigo también. Él casi llegando a la parada de autobús, a donde lo deja el camión, Gibran le estaba mandando mensajes a su amigo. Oye, Elías, ¿qué tal si esta vez nos aventuramos al, al internado abandonado? Elías también tenía curiosidad de adentrarse cuando ellos eran chicos. Ustedes se preguntarán cómo se conocieron, si Gibran es oriundo del Estado de México. Es que lo que pasó y lo que sucede es que cuando sus papás vivían en Hidalgo, sus papás son oriundos de Hidalgo, él no. Ellos luego se quedaban un tiempo a casa de sus papás. Algunas veces se iban a vacacionar, otras veces se le iban a pasar en familia, por días festivos o días feriados, como suele pasar aquí en México. Pero sí, le escribió: oye, Elías, ya esta vez hay que adentrarnos al internado. Elías le dijo: sí, claro, me gustaría adentrarme en ese lugar. Gibran le dijo: va. ¿Cuándo vamos? ¿Qué te parece si vamos en la noche? Para que dé más miedo. ¿Va? Le dijo Gibran. Vamos en la noche, ¿ok? Ya llega Gibran a la casa de sus abuelos, los atiende. Obviamente la abuela pues estaba preparando de desayunar, la abuela de Gibran. Ya era tarde, se acercaba la noche. Ya eran más de las 11 de la noche. Ya estaban a punto de dar las 12. El amigo de Gibran pues va a la casa de los abuelos de Gibran. Se ven ahí y se van. Obviamente Gibran pues les avisó a dónde iban, que iban por curiosidad, por morbo, lo que pues a un adolescente o joven pues les puede dar, ¿no? Caminando ellos de la casa de los abuelos de Gibran al internado abandonado,
empezaban a llegar. Estaban ya en el camino donde los guiaba hacia el internado. El pasto, la vegetación de ahí estaba crecido, la maleza. No le habían dado mantenimiento desde hace mucho tiempo. Se van acercando. Están teniendo una sensación de nervios, porque no saben qué es lo que puede haber en ese lugar tan misterioso. No sabían si ocultaba algún misticismo, si habían espíritus de los estudiantes que estaban ahí en el internado. Ya estaban a un paso de entrar. Van entrando. Cada día se van adentrando más al lugar. Empiezan a indagar. Empieza a ver que todo estaba pues viejo. Había mucho polvo en el lugar. Las paredes ya estaban descarapeladas porque la pintura ya se había caído desde hace mucho tiempo. En ese lugar no había casi luz. Ellos llevaron sus propias linternas. Van inspeccionando cada cuarto. En algunos pueden acceder, en otros no, porque las puertas estaban bloqueadas. Al estar paseando por el lugar, ven que todavía hay incidencias del incendio. Paredes quemadas, muebles quemados. Los cuartos que estaban al principio de la entrada eran las aulas en donde estudiaban los niños. Entraron también al comedor. Todo estaba derrumbado. Lo único que podían apreciar eran las paredes quemadas. Ya eran aproximadamente las 12:45 de la noche. Como no habían cenado, se sentaron en algún lugar remoto y ahí empezaron a preparar para cenar. Empezaron a platicar. Oye, ¿y cómo te ha ido? ¿Qué tal va tu trabajo? Empiezan a platicar entre ellos. Siguieron inspeccionando. Subieron al segundo piso. Empezaron a entrar a los dormitorios, igual. Algunos cuartos tenían una puerta abierta donde podían acceder fácilmente. Otras estaban bloqueadas. Otras estaban atascadas. Porque claro, en el segundo piso ya no había para nada techo. Entonces cuando llovía, el agua se amontonaba en ese lugar. Olía a mucha humedad. Inspeccionaron. La verdad, como que a los dos le entraron una sensación de incertidumbre, de nostalgia. ¿Por qué? Por lo que había sucedido en ese lugar. Ya eran las 2 de la mañana. Ya tenían un buen rato en ese lugar. Ellos empezaron a sentir que el ambiente de ese lugar se estaba poniendo tenso. ¿Por qué? Ellos no sabían el por qué, no le querían dar esa importancia.
Siguieron caminando. Estaban cruzando al otro lado. Obviamente ese camino había un puente donde se cruzaban al dormitorio donde estaban las chicas, o donde estaban habitando las chicas. El puente también se estaba derrumbando. Obviamente ellos caminaron despacio. Estaban escuchando cómo el suelo estaba tronando. Tenían temor de que eso no los pudiera aguantar, pero siguieron. Entraron a las habitaciones donde estaban durmiendo las chicas. Igual estaba todo derrumbado, mucho polvo. El segundo piso de ahí también se estaba cayendo. Tenían que tener mucha precaución. Estaban viendo dónde caminaban para que no se derrumbara y ellos sufrieran un accidente. Sí, claro, también llevaron sus celulares, pero también resultaba que checaron sus celulares y no tenían para nada señal. Cualquier cosa que iba a pasar, ni sus abuelos, ni los padres del amigo de Gibran iban a saber dónde estaban. Bueno, sí, los abuelos sí. Inspeccionando en cada cuarto, todavía se veía el incidente del incendio. El incendio fue tan grande que cruzó de un edificio hacia el otro. Estaban caminando, ya estaban por bajar en el primer piso del edificio donde estaban las chicas, hasta que de repente escucharon un golpe, un estruendo bastante fuerte. Ellos no pensaron que sería un fantasma o otra cosa. Ellos pensaron posiblemente fue la estructura de este edificio que se venció. Este edificio es viejo. Fueron a checar, ya llegaron a la planta baja y fueron a donde escucharon ese estruendo. Llegaron a ese lugar y no vieron absolutamente nada. Obviamente sí, las paredes estaban pintorrejeadas, lleno de graffiti porque habían vandalizado el lugar. Algunos mensajes de esos graffiti como que les sacaba de onda. Veían pentagramas, veían mensajes de no sigan más. Otro mensaje que veía Gibran era de si te adentras no vas a poder salir. Y ahí como que se empezaban a sentir con ese rigor, ese miedo de que ellos obviamente estaban inspeccionando para que no hubiera un vagabundo quedándose ahí en ese lugar, en ese establo, pero era imposible. ¿Cómo alguien se iba a quedar ahí cuando el lugar se estaba desmoronando? Y su amigo, siguiendo inspeccionando los dormitorios, estando en la planta baja, empezaron a entrar a las oficinas a donde estaba la administración. Todos los muebles rotos, llenos de polvo. Se olvidaron ya de ese ruido que escucharon. Había todavía bancas ahí. Decidieron
obviamente sentarse, pero primero sacudieron y se sentaron. Y obviamente Elías, que es el amigo de Gibran, le pregunta: oye, ¿qué crees que habrá sido ese estruendo? Porque no vimos nada. Gibran le dijo: no sé. Posiblemente no fue abajo, sino pues arriba. Obviamente Elías se sentía como que extrañado, ¿no? Obviamente le dijo: no, pues yo creo que sí. ¿O qué tal si ese golpe fue de arriba y no fue de abajo? Bueno, vamos a descansar. Gibran le dijo: bueno, vamos a descansar aquí un rato. Otra vez se quedaron a platicar, para quitarse pues esa sensación, porque todavía lo sentían. Entre más pasaba las horas, entre más pasaban los minutos, más se sentían incómodos. No se sentía bien en ese lugar. Y obviamente Elías, preguntándole a Gibran sobre el mismo tema, le dijo: oye, ¿tú crees que todavía esos jóvenes que lamentablemente fallecieron, sus almas sigan aquí? Obviamente pues Gibran era escéptico, no creía en fantasmas, no creía en nada de lo sobrenatural. Decía: pues no creo, porque pues ellos ya dejaron de existir. Cuando dijo eso Gibran, obviamente como Elías estaba mirando hacia la salida, vio una silueta más o menos grande, como si se dirigiera hacia el cuarto consiguiente. Obviamente Elías se quedaba así como que extrañado, ¿no? Y Gibran le dice: ¿qué? ¿Qué te ocurre? Nada, me pareció ver algo ahí. Me dice: no, pues ha de haber sido un animal que posiblemente se haya adentrado también a este lugar y ya no. Elías le dijo que no creo, porque se veía más o menos grande. Y Gibran así como que: no manches, si somos nosotros tú y yo. Elías le dijo: no, sí, yo vi claramente con mi ojo que algo pasó hacia el otro cuarto consiguiente. Obviamente Gibran le dijo: no, pues sabes qué, vamos a inspeccionar. Obviamente antes de salir del lugar, del cuarto a donde estaban ellos, obviamente Gibran pues habló: hola. Nadie le contestaba. Otra vez volvió a repetir el hola. Hola. Nadie le respondía. Gibran ve a Elías y: nomás me estás choreando, hombre. Le dice: no, güey, en serio, vi algo pasar hacia el otro cuarto que está aquí al lado de nosotros. En serio. Otra vez vuelve a repetir el hola, acompañado con una pregunta. Hola, ¿hay alguien ahí? Nada. Le dice Gibran a Elías: es tu mente jugándote bromas, hermano, no te sugestiones. Así se hablaban. Elías le dijo: no, güey, en serio, vamos a inspeccionar y vamos a ver si no es una persona o un vagabundo o un animal, como tú lo reafirmaste, ¿no? Capaz de que sea eso, o tal vez sí me estoy sugestionando. Ya se adentran al cuarto consiguiente, empiezan a lamparear, no hay nada.
Como en ese cuarto había otra salida, obviamente tenían que cruzar algunos muebles que estaban caídos, con cuidado al pasar, obviamente sigilosamente, hasta que llegando a la puerta, a la salida que vieron, se empieza a cerrar la puerta poco a poco. Obviamente Elías le dio un escalofrío que se le puso la piel eriza y obviamente se quedó así como que... Y Gibran pues yo dijo, no te espantes, güey, posiblemente sea el aire. Pero ¿saben cuál era lo raro? Que no había aire, no había viento. Y le dice Elías, güey, no hay viento, date cuenta. Elías se da cuenta, Gibran se da cuenta. Sí, cierto. Y la puerta cada día más se estaba entrecerrando. Y obviamente empezaba así como que a tambalearse la puerta. Es cuando, por ejemplo, tú dejas la puerta entreabierta y se empieza a mover un poco, pero es lo normal, pero ahí no era nada normal. Gibran ya se le estaba empezando a parecer raro. A ver, güey, ya vámonos a inspeccionar, ¿no? Ya no le quisieron dar más importancia. Abrieron la puerta, se fueron, obviamente. Al irse, ambos sintieron y vieron como si algo se asomara y luego se metía, como si algo los estuviera acechando. Otra vez Gibran, para ya quitarse del beneficio de duda, volvió a repetir el hola. ¡Hola! ¿Quién eres? No le respondían. Obviamente Gibran le volvió a decir, ¡te vimos! No queremos molestar. De repente empiezan a escuchar una voz muy grave. Están molestando. Al escuchar eso, los dos corrieron, salieron, hechos una tapa. Porque no sabían qué era lo que les iba a esperar ese lugar. Con ese miticismo. Se les quebró la piel completamente. Se pusieron blancos, pálidos. No lo pensaron dos veces. Y es ahí a donde Gibran y Elías descubrieron que ese lugar sí oculta mucho miticismo. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado esta historia de terror. Ya llevaba como 3 o 4 días realizándolo, improvisándolo. Espero que les haya dado mucho miedo. Si es así, acuérdense, si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal, apoyes con un like. Y nos estaremos viendo en el siguiente video, que va a ser la videoreacción de la última parte de Talkie Tom Infernal. Sí, voy a videoreaccionar al último video de The Human Show. Cuídense muchísimo. Hasta pronto.